nos despistemos, le dan a la motosierra para que escuchemos el ruido, pero en realidad tenemos que percatarnos que su objetivo no es el ruido de la motosierra, sino hacer negocio con los servicios públicos y con lo que nosotros defendemos que son derechos, que es la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia, las políticas públicas, los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Así que frente a su ruido de la motosierra y sus criptomonedas, nosotros sabéis que tenemos el Boletín Oficial del Estado para continuar garantizando y consolidando y avanzando en derechos y en libertades. ¿Que no les gusta el feminismo? Pues renovamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Que no les gusta la reforma laboral? Pues vamos a sacar adelante la reducción de la jornada laboral. ¿Que no les gustan los impuestos? Pues ahí está el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a los servicios, o mejor dicho, a las corporaciones tecnológicas y el impuesto también a la banca. Eso es lo que hacen los progresistas para frenar a la ultraderecha. Utilizar el Boletín Oficial del Estado y siempre recordar lo que nos dijo un gran presidente del Partido Socialista como Ramón Rubial. Las grandes revoluciones se hacen desde el Boletín Oficial del Estado, que es lo que estamos haciendo los socialistas desde el año 2018. Por eso van contra Europa. Por eso no quieren una Europa unida. Porque Europa representa el que un mundo mejor es posible. Por eso se reúnen en Madrid la internacional ultraderechista cada vez que puede. Porque detestan nuestro éxito. Me vino el señor Abascal en el Congreso de los Diputados y me dice, si nos ponen aranceles es porque usted cae mal al señor Trump. Bueno, eso es un argumento sofisticado, ¿no? Típico del señor Abascal, ¿no? Y al día siguiente el señor Feijóo dice lo mismo. Y a los 3 días sale el señor Trump y dice, no, vamos a poner aranceles a la Unión Europea por el IVA. El IVA, por cierto, que también pagan los húngaros del gobierno del amigo del señor Abascal, Víctor Orbán. Yo tengo muy claro dónde va a estar España y su gobierno en caso de que se impongan aranceles. Nosotros vamos a estar con los agricultores, con los ganaderos, con las industrias, con las empresas, con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, defendiendo a Europa, porque los intereses de Europa son los intereses de España. ¿Y qué han dicho ellos? ¿Qué han dicho ellos ante esta amenaza de aranceles? Están callados. No dicen nada. ¿Sabéis por qué? Porque sí, son muy fuertes con el débil, pero son serviles con el poderoso. Su lema no es todo por la patria. Su lema es todo por la pasta. Sí, es todo por la pasta. Si no que se lo pregunten a los argentinos, a los que ha defraudado Milei. Porque la internacional ultraderechista de la que forma parte también la ultraderecha española son como la criptomoneda de Milei, una estafa piramidal. Los de arriba se quedan con el dinero de todos. Eso es lo que hace la internacional ultraderechista allí donde gobierna. Mañueco abrió las puertas a un gobierno de coalición con la ultraderecha. Y además, con el aplauso y la aquiescencia del nuevo líder del Partido Popular por entonces, el señor Alberto Núñez Feijóo. Mirad, yo creo que en Europa hay 2 tipos de derechas. Hay una derecha que rechaza cualquier tipo de entendimiento con la ultraderecha. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión, el primer ministro polaco, Donald Tusk. Podríamos decir que son 2 personas, un hombre y una mujer de derechas, conservadores, que tienen muy claro que no puede haber ningún tipo de entendimiento con aquellos que quieren debilitar Europa y debilitar la convivencia en sus países. Hay una segunda derecha, que sí que abraza a la ultraderecha. Y el señor Feijóo pudo elegir estar en la primera y optó por estar en la segunda. Hay una reflexión en términos históricos que hay que hacer, porque la historia juzgó de manera muy dura a los colaboracionistas en el siglo XX. Y estoy convencido de que lo va a volver a ser de duro
igual con los actuales colaboracionistas de la ultraderecha en el siglo XXI. Por eso, no se puede ser europeístas por las mañanas y por la noche, acostarse con la ultraderecha que lo que quiere es destruir y debilitar y dividir Europa. Si es el momento de Europa, como todos lo sentimos, desde luego en España, de forma mayoritaria, con independencia que sea de izquierdas, de centro, de derechas, lo que tiene que hacer el Partido Popular de una vez por todas es romper todos los vínculos con la ultraderecha que quiere dividir y enfrentar a Europa. Romper con todos los vínculos. Dejar de dar tumbos y tener un objetivo y un rumbo claro, como lo tiene este gobierno, compañeros y compañeras. Este gobierno tiene muy claras cuáles son las posiciones, cuál es el horizonte que tenemos que caminar, cuál es el rumbo que debemos seguir. Y creo además que lo estamos demostrando no solamente de palabras, sino también con hechos. Fijaos, simplemente un dato. En el año 2024, en este complejo contexto que tenemos a nivel europeo y a nivel internacional, el 50% del crecimiento económico de la zona euro es crecimiento español. Y el 30% de los nuevos empleos han sido empleos creados en nuestro país. ¿Y enfrente qué tenemos? Enfrente tenemos a un Partido Popular, bueno, que cuando su voto es relevante, decisivo, por ejemplo, para revalorizar las pensiones, para subir el salario mínimo interprofesional, para garantizar el transporte público gratuito o para también facilitar las ayudas a la dana de los afectados en la provincia de Valencia, cuando su voto es decisivo, votaron que no. Y cuando su voto ya es irrelevante porque hay una mayoría parlamentaria para poder garantizar todas esas ayudas, votan que sí. Y dice el señor Feijóo que votan que sí para no hacerle el juego a Sánchez. Es decir, lo último que le interesan son los pensionistas. Y aquellos que congelaron cuando gobernaron España a 735 euros al mes el salario mínimo interprofesional, ahora se dan de bruces y se rascan las vestiduras porque dicen que el 20% de aquellos que van a cobrar el salario mínimo interprofesional van a tener una retención del IRPF. Hombre, a ver, aquí lo que no ha tenido retención en el IRPF han sido los sobresueldos que le daba Bárcenas a la cúpula del Partido Popular durante todos los años de gobierno. No tienen rumbo y caminan entre la irrelevancia y el oportunismo. No tienen rumbo y han convertido a su derecha moderada en una derecha tutelada por la ultraderecha. El último ejemplo lo hemos tenido con los aranceles. Ayer vimos a uno de los principales ideólogos de la internacional ultraderechista en una convención en Washington de la que participó también el socio de Feijóo, el señor Abascal. Levantaba el brazo pareciendo un gesto nazi, de saludo nazi. No sé si lo habéis visto en los medios de comunicación. Este señor hace unos días dijo lo siguiente: si en Estados Unidos el hombre más rico del mundo ha financiado la campaña y ha ganado las elecciones en la primera potencia del mundo, en Europa va a estar tirado. Nos va a costar mucho menos voltear las mayorías que sustentan a gobiernos progresistas. Esto lo dijo el señor Bannon, el que hace un saludo nazi en Washington, en un país que dio la vida por luchar contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. En la soberbia de este personaje y otros muchos que celebran con aplausos las motosierras y estos saludos nazis, pues sí es cierto que tendrán al hombre más rico del mundo y los algoritmos trampeados para expandir sus bulos, sus mentiras, su odio y su desinformación, pero no tienen lo más importante en democracia, que son los votos de la gente. Y nosotros en 2027, como hicimos en 2023 y antes en 2026 aquí en Castilla y León, querido Carlos, ganaremos a la ultraderecha
y frenaremos a la ultraderecha y a la ola reaccionaria. Porque en Europa, que yo sepa, y en España, gobiernan las leyes votadas por los representantes elegidos por la gente. No gobiernan algoritmos trampeados que expanden odio y desinformación. Y esto me lleva a la última reflexión que me gustaría hacer a los delegados y delegadas del Partido Socialista de Castilla y León. El futuro también da la razón a las políticas progresistas. Aquí está la ministra de Educación y de Formación Profesional, la secretaria general de Aragón, Pilar Alegría. Desde que hemos llegado al gobierno, hoy en España dedicamos 2.500 millones de euros, 2.500 millones de euros a las becas y, por tanto, a la igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes. Aquellos desde la derecha que hablan del mérito, de la meritocracia, no se puede tener mérito ni meritocracia si no hay una igualdad de oportunidades que garantice el que el hijo o la hija de un camionero o de un autónomo pueda ser juez, CEO o fiscal si lo quiere. Y eso es lo que estamos haciendo los socialistas. O apostando por la formación profesional, donde hemos aumentado en más de 300.000 las plazas de formación profesional desde que estamos en el gobierno, desde hace ya casi 7 años. ¿Y eso qué significa? Esa apuesta decidida por la formación, por la educación, por la igualdad de oportunidades en lo que representa la formación profesional, la extensión de 0 a 3 años de la educación o también la educación básica o la educación universitaria. Pues que en el futuro, y lo saben bien los sindicatos, se reducirá también la tasa de paro estructural y tendremos unas tasas de paro absolutamente homologables a las que hay en Europa. No de 2 dígitos, sino de 1 dígito. Porque habremos frenado, reducido a la mínima expresión el abandono escolar, que es el mayor de los fracasos sociales. Y eso es, compañeros y compañeras, lo que nosotros estamos haciendo desde el gobierno. Y el futuro siempre da la razón a las políticas progresistas, como el futuro dará la razón a Europa en su defensa de una paz justa y duradera para Ucrania. Mirad, dejadme que recordemos, porque esta próxima semana se van a cumplir 3 años desde la invasión de Putin a Ucrania. Dejad que recordemos por un instante cuáles son las razones que nos han llevado a esta situación. Para no olvidar algunas evidencias que después de 3 años a lo mejor se nos pasan por alto en el debate público. En esta guerra entre Putin y Ucrania hay un agresor y hay un agredido. El agresor es Putin y el agredido es Ucrania. Ucrania nunca representó ninguna amenaza para Rusia, ni en términos de seguridad, ni en términos de ningún tipo de amenaza. Al contrario, Ucrania quería ser libre, quiere ser una nación con su Estado, formar parte de una Unión Europea donde quiere compartir los valores de democracia, de convivencia, de respeto a los derechos humanos y a las libertades. Y eso Putin lo vive como una amenaza. Como vive como una amenaza el que se consolide un proyecto político, probablemente de los más importantes de la humanidad, como es precisamente el de la Unión Europea. Por cierto, hablando de dictadores, que he escuchado a algunos líderes hablar de dictadores sobre Zelensky, hay que recordar, uno, que Zelensky fue elegido presidente del gobierno de Ucrania con el voto de los ucranianos y ucranianas. Y en segundo lugar, que si alguien ha luchado por la democracia en Rusia, ese alguien no ha sido Putin, ha sido Navalny, que pagó con su vida luchar por la democracia en Rusia. Por tanto, compañeros y compañeras, la posición del Gobierno de España es bien clara. Ni ley del más fuerte, ni la ley del salvaje oeste. La paz de Ucrania y la seguridad de Europa no se pueden imponer, se tienen que acordar con los ucranianos y con los europeos.
Y esa paz, para que sea justa y duradera, a mi juicio, debe contar con 3 requisitos fundamentales. El primero, evidentemente, debe contar con el apoyo, con el concurso, la participación de Ucrania y de los europeos. En segundo lugar, debe servir para reforzar el orden multilateral. Es decir, debe servir para reforzar el derecho internacional. Debe servir para reforzar la integridad territorial de las naciones, para reforzar la soberanía nacional de las naciones, no para debilitarlo. En esta impetuosa voluntad de anexionarse unilateralmente territorios que tiene, por ejemplo, Putin o cualquiera de los autócratas. En segundo lugar, debe servir también para reforzar, o en tercer lugar, debe servir también para reforzar a la Unión Europea, no para debilitarla. Porque someterse al agresor no va a traer la paz. Al contrario, traerá, como nos ha demostrado la historia, futuras y más graves agresiones. Por tanto, trabajemos por una paz justa y duradera, y esa es la posición del Gobierno de España que voy a mantener el próximo lunes en Kiev. Antes Carlos y Luis han hecho una reflexión sobre Castilla y León, porque efectivamente las elecciones, querida Ana, ministra de Igualdad, decían también aquello de que no nos metamos en el lío de legislar sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Eso decía el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De esa España en blanco y negro venimos. Y lo que hicimos después de la moción de censura es aprobar una ley de igualdad salarial que ha hecho que hoy España sea uno de los 4 países en Europa donde más se ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque hemos legislado a través de las Cortes Generales. Y para aquellos que ya están diciendo que la igualdad y que la diversidad en las empresas, en la legislación, es un lastre para el crecimiento económico, les damos los datos, no los datos que dé el Partido Socialista, sino de los organismos internacionales que dicen que si España cerrara la brecha de género que aún sufrimos, la economía española crecería 15 puntos más en su Producto Interior Bruto. La igualdad y la diversidad, pese a los discursos reaccionarios, hacen crecer a las sociedades desde el punto de vista material y también desde el punto de vista espiritual y moral. Y eso es lo que hace el Partido Socialista. Gracias por venir. Soy un sanchista converso. O al menos eso trasladan. Y desde esa conversión, te digo que gracias por ser la salvaguarda de los derechos, de las libertades y de la igualdad de ese proyecto europeo que nos queda por delante. He tenido la oportunidad de conversar contigo antes, ¿no? Y visualizar, ¿no?, cómo algunos en los ámbitos de representación de la Unión Europea, Comité de las Regiones, ya tildan el Gobierno de España y a nuestro presidente, a nuestro secretario general, como ese último mohicano de la salvaguarda de los derechos y las libertades y los valores del Partido Socialista. Y yo le quiero decir que no está solo y que no es el último, que hay muchas y muchos socialistas que estamos detrás de él, que si sanchismo es subir el salario mínimo y proteger a los más débiles, claro que somos todos sanchistas. Me habéis escuchado en muchas ocasiones que yo no soy sanchista, ni rubalcabista, ni chaconista, que soy socialista, que los valores nos unen, que los valores nos hacen más grandes. Y hoy lo que está haciendo Pedro es precisamente ensanchar la base ideológica buscando las alianzas necesarias para seguir cambiando y transformando el mundo, como decía al principio de intervención. Soy consciente de que sale de este congreso, pasa por Andalucía y se va a Ucrania a defender la paz. A defender la paz justa, que tiene que ser una paz en Ucrania y que tiene que ser una paz en Palestina. Y eso está haciendo el Partido Socialista Obrero Español y eso está haciendo Pedro Sánchez permanentemente. Luchar y ser ese dique de contención permanente que es la socialdemocracia para los populismos. Pero también quiero trasladarte una reflexión. El auge de la extrema derecha, el auge de los populismos, surge en los territorios que se sienten olvidados y abandonados. Existen muchos territorios olvidados y abandonados
que están clamando por obtener una respuesta del Partido Socialista en ese olvido permanente que tenemos. Me lo habéis escuchado en los actos públicos de estos días. Trump no gana en Nueva York. El Brexit no triunfa en Londres. Alternativa para Alemania tampoco triunfa en Berlín. Lamentablemente, el mejor caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha está en esos territorios lamentablemente olvidados, abandonados de las políticas públicas. Solo seremos capaces de cortocircuitar esa fachosfera si somos capaces de entender y dar una respuesta a esos territorios invisibles y olvidados. Hay muchos en esta tierra y nosotros nos hemos empeñado en plantear ese dique de contención, en pisar cada una de las comarcas, en desarrollar un proyecto de ordenación territorial que sea capaz de dar respuesta a una problemática que es muy real. Cada uno le corresponde una tarea. Al Partido Socialista de Castilla y León dar respuesta a los problemas que son muchos de esta tierra. A eso nos convocamos todos, a eso nos conjuramos desde hoy mismo y para eso hacen falta todos los que estáis aquí y muchos más. Muchísimas gracias. Y las organizaciones sociales de izquierdas tenemos que alinearnos porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos muy inciertos. Se está hablando ya en los Estados Unidos de suspender la democracia, derogar la democracia, porque entiende el Donald Trump, este matón, entiende que eso es burocracia y que él es el elegido por el pueblo y nadie se puede oponer a lo que él quiere, ni los tribunales ni la democracia. Y luego su colega, el más rico del mundo, el Elon Musk, con sus tropas digitales para transformar a base de mentiras y de bulos la realidad de nuestro país, la realidad ciudadana y dar un golpe de mano a los gobiernos europeos como lo están intentando en Alemania, potenciando a los nazis o en el Reino Unido. Vienen tiempos difíciles, es una combinación letal, los ultras, la desinformación y los jueces ultraderechistas es una combinación fatal, es una combinación letal y nosotros tenemos que combatirlo eso y creo que lo podemos hacer. Aquí hemos vivido cosas parecidas y antes me refería a NAR y ya a Demetrio Madrid, que tuvo que salir de aquí de la presidencia, una acusación que luego resultó falsa y que se le absolvió. Y aquí llegó Aznar de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, que salen de aquí. Esos son los que cogieron el poder y los medios de comunicación y lo hicieron bien, porque llevan 38 años más uno que les quedan, 39, es decir, prácticamente 40. Dieron un golpe, cogieron el poder y aquí llevamos casi 40 años con el mismo bloque de votos. No hablo de los partidos, de bloque derecha-izquierda. La derecha tiene 700.000 votos desde hace 40 años, cambiando entre sí, y la izquierda 450.000, cambiando entre sí. Por lo tanto, han afianzado bien esa política de bloques inquebrantables, porque tienen el control de los medios de comunicación. Da igual la despoblación, da igual la corrupción, da igual. Estos siguen teniendo los mismos votos en bloques que hace 40 años. Y eso es difícil de desmontarlo, pero alguna forma tiene que haber. Y yo creo que la solución está en la izquierda política y en la izquierda social. Esos 700.000 votos y 450.000 se mantienen perennes a pesar de haber muerto 1 millón de personas en 40 años y haberse incorporado 800.000. Y seguimos teniendo el mismo bloque. ¿Y por qué lo hace? Y ya acabo. A mi modo de entender, yo creo que el Partido Popular juega a no construir comunidad, porque no quiere que haya un bloque crítico. Lo que quiere es la dispersión territorial, que cada uno nos preocupemos de los problemas de nuestro municipio o de nuestra provincia y que no haya un sentido crítico en la comunidad donde podamos hacer un proyecto que se entienda en todos los lados, más allá del provincialismo, y que haya un proyecto autonómico. Y esa es la clave de su éxito, porque si no, ya me contarás después de 40 años que esto es como el PRI, que no seamos capaces de poderles tumbar y que mantengan ese bloque de votos. Por lo tanto, los problemas que hay en la comunidad son los que a ellos les afianzan para continuar. Y eso es lo que están planteando, no construir comunidad, que no haya bloque crítico y dispersarnos. Y la izquierda debe coordinarse. Nosotros creemos que los socialistas y la izquierda en las instituciones, los sindicatos en las empresas y ambos en la sociedad, y nos conjuremos para cambiar esta comunidad, que aquí se puede cambiar
y entrar un gobierno desde la izquierda y, desde luego, evitar que la extrema derecha vuelva a gobernar Castilla y León. Nada más, muchas gracias y suerte por el Congreso. Creo en esa política que hace frente a los corruptos y que no cede nunca a los chantajes. La que es siempre firme con los poderosos y se pone siempre del lado de los más vulnerables. Como decía Fito, no me gustan quienes quieren gobernar la vida sin las palabras del poeta y sin las manos del artista. No creo que se pueda hacer buena política sin empatía, sin corazón. No se puede. Creo en una política en la que el fin nunca, jamás justifica los medios. Me ofrecía dar un paso al lado y no ser candidato cuando a Ciudadanos, que tiempos aquellos, le parecía demasiado sanchista para hacerme presidente. Fijaos las cosas que hemos vivido. Lo hice para que la derecha no siguiera gobernando. Ofrecí un pacto en lo peor de la pandemia porque era más importante ayudar a la gente que hacerle oposición a la Junta y a Mañueco. Ofrecí incluso hacer presidente a Mañueco para que no metieran a la extrema derecha en el gobierno, porque ninguna somos imprescindibles. Obviamente yo tampoco lo soy, no lo era entonces y no lo soy ahora. Pero tened claro una cosa, que el Partido Socialista de Castilla y León sí es imprescindible para lograr el cambio en esta tierra. Sí lo sois, compañeros y compañeras. Por eso, porque sois imprescindibles, es tan importante que trabajemos juntos, unidos junto al nuevo secretario general, junto a Carlos Martínez. Y aquí, dejadme decir que podéis estar también orgullosos y orgullosas, porque otra de las batallas que hemos hecho durante los últimos años es la batalla contra Vox. Aquí fue el primer lugar donde les metieron en un gobierno. Fue aquí donde comenzó, pero también fue aquí donde empezamos a pararles, donde pusimos un pie en pared. Resistimos. Paramos el protocolo antiaborto para que nadie le pudiera decir nunca jamás a una mujer cuándo y cómo ser madre. Paramos la ley de la discordia para que no volvieran a invisibilizar a la gente que dio su vida por la libertad y por la democracia en este país. Soportamos sus insultos, su odio, con entereza y con dignidad. Defendimos a quienes vienen desde fuera de nuestras fronteras a construir una comunidad mejor junto con nosotros y con nosotras. Esta vez, compañeros y compañeras, no pasaron y no volverán a pasar. Vamos a parar a la extrema derecha de nuevo aquí y en España. Y dejadme, para ir terminando, que haga un reconocimiento especial, porque estos últimos años no han sido fáciles para nadie en ningún sitio. Pero creo, honestamente, que nuestra resistencia aquí a la extrema derecha le hizo un gran servicio a España, que Castilla y León le volvió a hacer un gran servicio a nuestro país. Hoy, que nos enfrentamos, es verdad, a un cambio en el orden mundial que debemos hacer frente al populismo, a la tecnocracia, a los bulos, a los discursos de odio que atacan al ecologismo y al feminismo, podemos mirar a este que fue su primer laboratorio. Y nadie tiene la respuesta definitiva seguramente, pero sí sé una cosa. Si aquí no hubiéramos resistido sin la unidad de la izquierda, sin la unidad y sin la ayuda de los sindicatos de clase. Yo, Vicente, Óscar, y en tu nombre también a Faustino, que ha compartido esa lucha conmigo durante estos años, quiero daros las gracias. Sin vosotros, sin las comisiones obreras y sin la Unión General de Trabajadores, no hubiéramos parado a la extrema derecha. Sin vosotros, yo no hubiera aguantado. Así que, gracias de corazón.